Nos acompaña nuestro amigo, el doctor geriatra Walter Sandoval. Bienvenido, Walter. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, doctor. Y hoy un tema muy polémico que todas las mamis decimos, ay Dios, ¿cómo le hago? ¿Cómo prevenimos las enfermedades respiratorias de nosotros y de nuestros hijos, doctor? Claro, esta época de otoño-invierno proliferan más infecciones de tipo viral. Digamos, virus sincitial respiratorio, rinovirus, coronavirus, que es el COVID, y la influenza, que son los primordiales. Estos pueden dar una diversidad de los síntomas que hace característico cada uno, pero muchos de ellos se traslapan, o sea, pueden tener síntomas parecidos, pero hay cosas muy características de cada virus. Por ejemplo, el de la influenza da mucho dolor de cabeza, sienten que se les va a estallar la cabeza. El COVID puede dar una pérdida del olfato, del gusto, puede dar esos síntomas, una tos seca, dolor de garganta, que también lo puede dar a veces también lo de la influenza. Y el sincitial respiratorio puede causar una dificultad respiratoria, por ejemplo, en niños o en adultos que sean susceptibles, adultos mayores con enfermedades como hipertensión o como diabetes, puede generar este tipo de síntomas. Podemos ver la diferencia entre COVID y miren, ahí lo estamos viendo, sí, ahí lo pueden viendo, apreciar, chicas. Ahí lo estamos viendo atención en pantalla. En la influenza la fiebre es un poquito más alta. El dolor de cabeza es más intenso en los cuadros de influenza. En el COVID hay más pérdida del olfato, puede haber más fatiga en los cuadros de COVID, incluso pueden ser más prolongados. Aquí lo importante y lo más necesario saber es que entre más tú te infectes, por ejemplo de COVID, puedes generar más riesgo de secuelas. Secuelas como cuáles: ansiedad o depresión, problemas cognitivos, pérdida del olfato, la fatiga. Entre más síntomas también puede haber problemas cardiovasculares. Hay pacientes que pueden debutar con una arritmia o que pueden tener una tromboembolia pulmonar, algún infarto, que pueden ser secundarios propiamente al virus como tal. Doctor, sí, adelante. Doctor, lo que yo tengo duda es cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades, porque yo tengo niños chiquitos y el COVID sigue, ¿verdad? Claro. Normalmente antes no nos despedíamos ya de beso, traíamos el cubrebocas, etcétera. Ahora sí llegamos a una reunión y bueno, a mí me pasa que sí saludamos de beso. Claro, ¿todavía se puede? Hay que evitar los espacios cerrados en tiempo de invierno y de otoño. ¿Por qué? Porque obviamente que la proliferación de los virus proliferan en climas fríos. Entonces un espacio cerrado y un clima frío hace una propagación más fácil del virus. Hay que ventilar espacios cerrados. Si no se pueden ventilar, sí hay que usar cubrebocas en el espacio cerrado. Lavado de manos, obviamente que la distancia sí es algo adecuado cuando están proliferando este tipo de virus. Pero un método importante para prevenir las complicaciones de hospitalización o de gravedad o incluso de mortalidad es la vacunación. Por ejemplo, los que ya se vacunaron contra el COVID se pueden aplicar un refuerzo que es la vacuna dual, que es contra Omicron, contra las nuevas variantes. Desgraciadamente, desafortunadamente en México no lo hay, no hay un acceso. Está en veremos de que se pudiera ya autorizar para la venta libre para el público. Pero para la influenza sí hay, e incluso ya está empezando a aplicar en centros de salud, en áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social, se están empezando a aplicar. Y obviamente que lo que te puede proteger la vacuna del COVID es de hospitalización alrededor de un 80 hasta 96%. ¡Qué maravilla! Y la de la influenza es alrededor del 50 al 60% de que tú te puedas poner grave. Entonces, los niños y las poblaciones, por ejemplo, las embarazadas, adultos mayores o personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, problemas de trasplante, problemas de cáncer, que reciben quimioterapia, ellos son los que son más vulnerables y que son candidatos a tratar de vacunarse. Hay que dilucidar siempre entre COVID e influenza. ¿Por qué? Porque la influenza tiene también un tratamiento antiviral que es diferente del tratamiento antiviral contra el COVID. El Paxlovid es para el COVID. Lo que es el oseltamivir es para la influenza. Entonces, tú detectas los síntomas primordialmente en personas con vulnerabilidad, tienes que ya sea dar un tratamiento o evitar que tú tengas esos síntomas con la vacunación periódica. De la influenza siempre se hace cada año, se ve cuál es el virus que predomina más, el de la influenza, contra las variantes la A o la B, y se elabora una vacuna. La vacuna, es importante comentar, no te inyectan el virus como tal, es una partícula para estimular tu respuesta inmune. Aquella persona que tiene síntomas cuando lo vacunan es que ya incubó el virus días antes. Entonces, es importante señalar porque muchas veces, no, es que la vacuna me tumbó. No es tanto que sea la vacuna. Ya traías tú ahí el... Sí, ya estabas incubando propiamente el